Hola chicos, bueno, este es el primer video de lo que vamos a estar viendo en estas semanas. El primer tema son sólidos de revolución. El día de ayer ya les encargué una tarea de que investigaran qué son sólidos de revolución. Entonces, como les había comentado, hay algunos sólidos de revolución que es matemáticas más avanzadas. Nosotros vamos a ver lo más básico. Entonces, en este caso lo más básico es, ustedes tienen su plano cartesiano y van a tener una figura plana. En este caso estoy con un plano cartesiano en 3D. Entonces, ustedes tienen una figura plana. En este caso tenemos un triángulo. Entonces, los sólidos de revolución se trata que ustedes van a hacer girar esos planos, esas figuras, en un solo eje. Por ejemplo, en este eje de aquí arriba. Es decir, el eje de color azul. Es decir, se va a girar así. Entonces se va a estar girando así, pero obviamente no todo el plano, sino nada más la pura figura. Entonces, ¿qué tipo de figura, qué tipo de sólido se formará si yo hago girar este triángulo sobre el eje de color azul? Entonces, piénsalo un poquito. Este tema ya lo habíamos visto muy leve en Planea, donde yo les ponía figuras y les decía, imagínense qué se hace si lo pongo en 3D. Es algo parecido. Entonces, si yo hago girar el triángulo sin mover el eje vertical, va a pasar esto. Ahí estoy haciendo girar al eje. Entonces, se fijan, está girando. Entonces está girando, 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 girando. Entonces supongamos que gira a una velocidad muy grande, que se llegan a llenar todos esos espacios en blanco que a mí me están quedando. Entonces, ¿qué tipo de figura se está creando? ¿Coincide con lo que ustedes pensaron? Entonces, si yo lo veo de diferentes ángulos, pues ahí pareciera que es un cono, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo lo veo en la parte de abajo, ¿qué tipo de base me está haciendo al estar girando continuamente sobre un solo eje? Pues me está haciendo una base circular. Entonces, si yo hago girar a una figura plana, que en este caso era un triángulo, si yo lo hago girar, entonces sobre el eje, la figura que me crea es un cono. Bueno, como este tipo de imágenes hay otras diferentes. Por ejemplo, vamos a ver. En este caso, ahora tengo un medio círculo. ¿Qué tipo de figura me va a formar si yo lo hago girar con respecto al eje de color azul? Esto me funciona tanto para un medio círculo como para un círculo completo que conforme la otra mitad del otro lado del eje. Entonces, igual, lo voy a hacer girar y aquí dejen la relleno un poquito más para que se alcance a apreciar más la imagen. Entonces, si se fijan, la figura que se está formando, pues es una esfera. ¿Sí? Entonces, supongamos que igual el medio círculo está girando muy rápido hasta que se llenan todos esos espacios vacíos. Entonces nos va a quedar un sólido que sería en este caso una esfera. Entonces, el círculo o medio círculo centrado en el eje nos va a crear una esfera. El triángulo nos creaba un cono. Ahora vamos a ver el otro caso. En este caso tengo un rectángulo. Igual,
pueden pensar qué tipo de imagen o qué tipo de sólido me va a crear si yo lo hago girar con respecto al eje de color azul. Bueno, si ya se fijaron, en todos la base lo que hace es una base circular. Entonces, en el triángulo me creaba un cono. En este caso, ¿qué me va a crear? Bueno, si yo lo hago girar, entonces me crearía un cilindro del mismo tamaño del rectángulo que yo propuse al inicio. Entonces, si yo hubiera hecho lo mismo con este rectángulo, de estar haciendo girar el rectángulo sin moverme del eje azul, me hubiera creado un cilindro. Entonces, básicamente de eso se tratan los sólidos de revolución. Por ejemplo, aquí, si se fijan, ya está un poquito más concentrada la información. La línea de color negro, pues es el eje que los está haciendo girar. Entonces, si yo giro el triángulo, me crea un cono. Si yo giro una semiesfera o una esfera, un semicírculo o un círculo completo, me crea una esfera. Si yo giro un rectángulo o un cuadrado, me va a crear un cilindro. De forma general, lo que son muchos arquitectos, la creación, por ejemplo, de recipientes, si se fijan, hay diferentes tipos de botellas de refrescos. Hay refrescos que tienen una forma cilíndrica, otros tienen una forma curveada, doble curva. Entonces, todos esos no, al inicio, cuando los están diseñando, no están creando una prueba y error, es decir, no los están fabricando una y otra vez a ver cuál les convence, sino que con ayuda de algún software como el que yo ahorita les mostré, se van haciendo figuras planas y se hacen girar con respecto a un eje para ver cómo quedaría ya el sólido completo. Entonces, por ejemplo, aquí hay en el caso de un círculo que está separado del eje, si se hace girar, lo que me forma es una dona o un toroide. Aquí hay otro caso. Si se fija, nada más tiene una línea de color roja, y si esa la hago girar con respecto al X, me crea el sólido que se muestra del lado derecho. Es como si fuera un tipo una copa. En este otro igual, estoy creando nada más la línea de color rojo, que si se pueden fijar es como la parte de una parábola, y la hago girar con respecto al eje Y, igual me vuelve a quedar como, me queda un cilindro, pero de la parte de adentro es como si fuera una copa. Entonces, depende del tipo de figura o de línea que ustedes tengan, y respecto a dónde la hagan girar, es lo que se les va a crear. Pero estos tres tipos no los vamos a ver nosotros porque ya son matemáticas más avanzadas donde necesitan cálculo integral, cálculo diferencial. Entonces nosotros nada más nos vamos a quedar con esta parte. Ok, entonces vámonos a los ejercicios. Entonces nosotros tenemos sólidos de revolución. Vamos a suponer que yo les muestro tenemos nuestro eje X y Y. Y en ese eje, en ese plano cartesiano, yo construyo un triángulo que tiene base de 4 centímetros y de altura 5. Entonces, yo les pido, si lo hacemos girar con respecto al eje Y, ¿qué tipo de sólido me va a crear y cuál va a ser su volumen? Entonces, ya vimos que si nosotros hacemos girar un triángulo, lo que se construye es un cono. Entonces, aquí es por eso que les pedí que investigaran cuáles son las fórmulas. Si ustedes se acuerdan, el volumen de un cono va a ser pi por radio al cuadrado por la altura entre 3. Pero en este caso nosotros no tenemos ningún radio, ninguna altura, no tenemos el cono en sí, pero sí tenemos el triángulo que lo construye. Entonces, realmente el radio es esta parte de aquí. Este es el radio. Y esta va a ser la altura. Entonces, nosotros vamos a tener que el radio va a ser igual a 4
y la altura va a ser igual a 5. Entonces, usando la fórmula del volumen, nos quedaría volumen es igual a pi por el radio, que es 4 al cuadrado, por la altura, que es 5. Y todo lo dividimos entre 3. Entonces, esto nos queda pi, 4 al cuadrado les da 16 por 5. Y todo esto lo dividimos entre 3. Entonces, el volumen nos queda, pi ahorita lo pueden usar como 3.14. Lo multiplicamos por 16 y luego por 5. En este caso nos quedaría 251.2 entre 3. Y el resultado nos queda 83.73. ¿Sí? Entonces, aquí no le puse las unidades, pero si les hubiera puesto unidades serían, vamos a ponerlo en metros, serían metros cúbicos. ¿Sí? Recuerden que el volumen siempre se maneja en metros cúbicos. Entonces, vamos a ver otro ejemplo. Si yo les digo, ok, construimos en nuestro plano un rectángulo y se hace girar con respecto al eje y de base mide 2 metros o 2 centímetros y de altura mide 7 centímetros, ¿cuál va a ser el volumen del sólido que se genere? Bueno, si nosotros hacemos girar el rectángulo, ya vimos que vamos a obtener un cilindro. Y el volumen de un cilindro va a ser pi por radio al cuadrado por la altura. Entonces, en este caso nosotros tenemos que el radio va a ser la base, que es 2, y la altura, pues va a ser la misma altura que tiene el rectángulo. En este caso es 7. Entonces, el volumen nos queda pi por 2 al cuadrado por 7. Perdón. Y esto nos va a quedar pi por 4 por 7. Volumen es igual, pi otra vez lo ponemos como 3.14 por 4 por 7, nos queda 87.92. Bueno, supongamos que este es un punto. Centímetros cúbicos. Es importante que pongan que son centímetros cúbicos, porque si no, pues se los voy a poner incompleto los ejercicios, como ya los hemos estado manejando en otros casos. Ahora vamos, por ejemplo, si yo les pongo, este es Y, este es X, un medio círculo. Imaginemos que este es un medio círculo bien hecho. Y el radio, yo digo que vale, no sé, 5. Entonces nos vamos a la fórmula del volumen de una esfera. Nos queda, el volumen de una esfera es igual a 4/3 de pi por el radio al cubo. Entonces, nosotros tenemos que el radio es 5. Entonces, volumen es igual a 4/3 de pi por 5 al cubo. Volumen es igual a 4/3 de pi por 5 al cubo, les quedaría 125. Entonces, estos 4/3 ustedes los pueden meter, pueden hacer 4 por pi por 125 y el resultado lo dividen entre 3, o dividan 4/3 o 4 entre 3. El resultado lo multiplican por 3.14 por 125. Entonces, les va a quedar 523.14
33. Vamos a ponerle que son metros, entonces acá tendríamos metros cúbicos. Entonces básicamente esos son los tipos de ejercicios que vamos a estar utilizando en los sólidos de revolución. Para ustedes queda como ejercicio, como tarea, realizar los siguientes. Van a encontrar el volumen que se genere al partir de girar las siguientes figuras en el eje Y. Entonces, por ejemplo, en el número 1 van a tener un triángulo cuya base es 9 y altura es 15 centímetros. Entonces, hacen girar con respecto al eje Y, se crea en este caso un cono y me tienen que sacar cuál sería el volumen de ese cono. Número 2, van a tener un rectángulo, el cual vamos a hacer girar y va a tener de base 8 y de altura 20. Esto lo vamos a poner en metros. El número 3, van a tener un cuadrado que va a tener de medida de lado 12 centímetros. Y por último, van a tener un semicírculo cuyo radio es 6 centímetros. ¿Sí? Entonces, ustedes mándenme las respuestas igual en la forma de actividad, ya sea en CESWeb o en la otra plataforma que les estaré mencionando en el transcurso del día. Cualquier duda, chicos, ya saben, me pueden mandar un mensaje en la parte del chat. O si no, también el día de mañana vamos a tener una actividad que va a estar nada más disponible de 10 a 11 de la mañana. Entonces sí necesito que estén todos de 10 a 11. ¿Para qué? Para resolver dudas, si ustedes tienen alguna duda respecto a estos ejercicios. Y de 10 a 11 nada más van a estar abiertos los ejercicios. Es decir, si ustedes entran a las 11:05, los ejercicios ya no van a estar. Entonces quiere decir que ya no me van a poder mandar ese trabajo. Entonces, sí vayan checándolos. Y por favor, conéctense a las 10 de la mañana del día de mañana.